seguimos en el punto número 4. La inauguración duró 7 días y la fiesta de las cabañas otros 7 días más, después de lo cual el día 23 del mes Salomón envió al pueblo a sus casas gozoso y agradecido por la bondad y generosidad de Jehová, nuestro Dios. Eso se lo puede leer en primer libro de Reyes capítulo 8, en el segundo libro de Crónicas capítulo 5 del 1 al 7:10. Son unos cuantos versículos, evidentemente, que vamos a tener acá para leer. Este templo existió hasta el año 607, según entendemos, por lo que la palabra de Dios enseña, hasta el 607 antes de Cristo, cuando lo destruyó el ejército babilonio bajo el rey Nabucodonosor de Babilonia, según lo describe así Jeremías 52:12, como lo tienen ahí, ahora lo ponemos en pantalla y lo leemos. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. O sea que la destrucción del templo de Salomón, tuviéramos que ir a la historia, cuáles fueron las causas y las razones por las cuales Dios ordenó que Babilonia invadiera Jerusalén, y bueno, obviamente el templo de Salomón y todas las casas elevadas, altas, construidas, edificios, fueron destruidos por orden de Dios. Y fíjense que utilizó una nación pagana para llevar su propósito adelante. Para esto tendríamos que estudiar la historia, ir a los libros de los reyes y de las crónicas y leer, tomarnos tiempo y leer las razones y las causas. Pero alguno de los motivos es que el rey Salomón en sus últimos días empezó a ofrecer incienso y oraciones a dioses paganos. Tuvo un problema con la idolatría. Las mujeres que lo visitaron a él y que él tenía en su harén, evidentemente lo llevaron a la idolatría, y obviamente el Señor se disgustó y se enojó mucho, y esa fue una de las razones por la cual Dios envía el ejército de Babilonia al mando del rey Nabucodonosor, bajo este rey, capitán de Nabucodonosor, para que destruyera a Jerusalén y luego como castigo fuera cautivo, ¿sí?, de esclavos, una vez más, en este caso a Babilonia. Y Jeremías quedó el relato de Jeremías, por eso decimos que Jeremías le tocó vivir tiempos muy difíciles, precisamente en una de las destrucciones de Jerusalén, que fue esta después de Salomón. Luego del reinado de Salomón, Israel nunca más fue lo mismo. A partir de que Salomón muere, el reino se divide. Una parte, 10 tribus van al norte y se llamó el reino del norte, y Judá, y otra tribu que creo que se llamó Benjamín, o no recuerdo bien, Judá, quedó al sur. Así se denominó el reino del norte y el reino del sur. Los reyes del reino del norte, uno peor que otro, y en el reino del sur, alguno que otro pudo salir adelante. Los más conocidos, uno fue Josías y el otro fue Ezequías, los más sobresalientes. Continuamos un poquito más, avanzamos en el capítulo número 4 acerca del templo de Salomón, como lo ven en pantalla. Dios permitió que las naciones hostigaran a Judá y Jerusalén, en ocasiones incluso que saquearan el templo y sus tesoros, debido a que la nación practicó la religión falsa, como les mencionaba hace un momento. En algunas épocas el templo estuvo descuidado. El rey Sisac de Egipto saqueó sus tesoros para el año 993 a.C., casi 1000 años antes de Cristo, en los días de Roboam, hijo de Salomón. Este Roboam fue uno de los reyes que quedó al frente del reino, solo 33 años después de la inauguración, según lo describe el libro de Crónicas 12:9. Vamos a leerlo. Segundo libro de Crónicas 12:9 dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó, y
tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, había mandado a construir. Fíjense, entonces tenemos que un problema más que describe la palabra de Dios y las consecuencias de la idolatría, la religión pagana y demás. Continuamos un poquitito más, capítulo 4 en el templo de Salomón, seguimos con el templo de Salomón. El rey Asa, entre los años 977 y 937 a.C., respetaba la casa de Jehová, pero a fin de proteger Jerusalén, sobornó imprudentemente al rey Ben-Hadad, como bien dice ahí, Ben-Hadad, de Siria con plata y oro de los tesoros del templo, con el objeto de que quebrantara su pacto con Baasa, el rey de Israel. Fíjense ustedes este tipo de controversias que se daban en la nación de Israel. No obstante, cuando Ezequías murió, empezó medio siglo de profanación y deterioro en la nación de Israel. Su hijo Manasés fue peor que cualquiera de sus antecesores, esto es en el reino del sur, en Judá, y edificó altares al ejército de los cielos. Vamos a leer Segundo de Reyes 21:5. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Manasés, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y que levantó altares a Baal e hizo una imagen de Acera, una diosa de Oriente Medio, como había hecho Acab, rey de Israel. Recuerdan al rey Acab y su mujer Jezabel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Fíjense lo que debe haber sido el impacto para Dios, este tipo de profanación del templo. Él había ordenado que se construyera, había permitido que se construyera un templo para su nombre, y después viene Manasés, hijo de Salomón, y ¿qué hace? Construye, empieza a edificar, a construir ídolos, estatuitas dentro del templo de Salomón, o de lo que había sido diseñado exclusivamente para adorarlo a Jehová de los ejércitos. Manasés no tuvo mejor idea que compartir con otros dioses el templo que solamente había sido diseñado con la consigna de que Dios, el Dios de Israel, solamente sea adorado en ese lugar. Bueno, obviamente esto trajo serias consecuencias. Continuamos leyendo 4, la historia del templo de Salomón. Para el tiempo del rey Josías, pasados los años, aquel magnífico edificio estaba completamente deteriorado. En medio del desorden y la confusión reinante, el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley, como lo describe, ahora lo vamos a leer. Probablemente un rollo original escrito por Moisés. Fue un descubrimiento emocionante para aquel tiempo. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, segundo libro de Reyes 22:8, que relata el descubrimiento del libro que encontró el sacerdote Hilcías. Dice así, segundo libro de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Continuamos leyendo versículos 12 al 13. Segundo libro de Reyes 22. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo,
y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y esto es importante que lo recordemos para el final. ¿Cuál era el propósito, ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes creen y qué piensan con respecto al propósito que Dios tenía para construir el templo? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue la motivación de nuestro Dios al permitir que se creara un lugar, un santuario para su adoración? Bueno, uno de los propósitos, si ustedes recuerdan en el tabernáculo, cuando el Señor le ordena a Moisés construir la tienda en el desierto, vieron que el tabernáculo se dividía en la primera parte el lugar santo, donde estaba el candelero, el altar de incienso y el pan de la mesa de la proposición. Luego venía un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? ¿Recuerdan? Bueno, estaba la Torá, la réplica de las tablas de la Torá, un trozo de maná y una vara de almendro que estaba colocada dentro de esa urna hecha de madera de acacia, recubierta y laminada de oro, por dentro y por fuera. Luego está una tapa que se llamaba propiciatorio, y arriba de la tapa dos querubines mirando hacia el propiciatorio que cubrían con sus alas, hacían sombra sobre la urna, el arca, eso se lo llamó el arca del pacto, y sobre ese lugar descendía Dios, la nube, para hablar al sumo sacerdote. ¿Se entiende? Y se comunicaba con Moisés de la misma manera. Entonces, la importancia que tenía, o lo que el Señor demandaba, o el propósito de crear un lugar para comunión, era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Por eso había hecho que el templo, el tabernáculo, estuviera en medio y rodeado por las tribus. Porque ese era el propósito de Dios, habitar en medio de su pueblo. Pero fíjense en que era el lugar santísimo, era lo más sagrado, y que había ahí. Estaba la palabra de Dios, el maná y la vara de almendro que reverdeció. Eso tiene un simbolismo. Todo el tabernáculo tiene un simbolismo que hace una alusión directa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ni más ni menos. Todo el mobiliario del tabernáculo del desierto tiene toda una indicación y una alusión directa al sacrificio del Señor Jesucristo, a la redención que Él logró en la cruz. Todo apuntaba, todo era sombra. Ahora lo vamos a leer en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos describe a la perfección y explica el propósito de los templos. ¿Sí? Hay un solo propósito. Es que Dios quiso habitar siempre en medio de su pueblo, o con su pueblo. Y el tabernáculo tenía como premisa fundamental que apuntaba todo, era sombra de aquello que vendría. Y quien vino a redimir y a llevar adelante y concluir con todo eso que era sombra fue la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos. Continuamos leyendo, estamos en el templo de Salomón, un poquito más, capítulo 4. Una vez reparado y limpiado el templo, se celebró la mayor Pascua desde el tiempo del profeta Samuel. Esto lo encontramos en la palabra de Dios también. Segundo libro de Reyes 23-21. Como lo tienen ahí, vamos a leer. Segundo libro de Reyes 23-21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hacer la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. El pacto quiere decir la Torá, la ley, los salmos y los profetas. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Esto es posterior a los jueces de la vida de Samuel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Luego tenemos, seguimos leyendo, punto número 4, el templo de Salomón. Desde entonces, esto ocurrió durante el ministerio del profeta Jeremías. Desde entonces hasta su destrucción el templo permaneció abierto y fue utilizado por el sacerdocio, aunque muchos de los sacerdotes eran hombres corruptos. Otro problema más que encontramos en el templo de Salomón.
Fíjense, pasó el tiempo, fue destruido, quedó casi destruido por completo el templo, pero luego llega una restauración en los tiempos de Ezequías. Y quien lo lleva a construir y a restaurar el culto fue Josías. ¿Sí? Josías. Ahora bien, Jeremías capítulo 1, verso 1 al 3, lo leemos. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, en el año 13, 13º del reinado de Josías, le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin de los años undécimos, o 11º, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Fíjense en qué fue lo que causó esto de que los sacerdotes eran hombres corruptos dentro del templo. Cautiverio, nuevamente cautiverio. Ese es un problema. Una y otra vez el problema del templo. Y ahora sí, antes de pasar al punto número 5, quiero hacer una pequeña reseña. Entonces tenemos que, en primer lugar, Dios le ordena en el monte Sinaí a Moisés, le muestra lo que iba a ser la tienda de campaña, el tabernáculo de reunión, que a eso se lo denominó tabernáculo, que como lo vimos en su definición, tiene que ver con tienda de reunión, ¿sí? Era una tienda hecho de tela, de madera, y de lino y de bordado. Era impresionante. Tenía el candelero, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelero, el altar del incienso y el pan de la mesa con el pan de la proposición, y en el lugar santísimo el arca del pacto, donde contenía la vara de Aarón que reverdeció, la vara de almendro, un trozo del maná y las palabras de Dios. Luego llegan a Jerusalén, a Canaán, arman nuevamente el tabernáculo. Hasta eso duró unos años, hasta que construyeron el templo por orden de David, que quería construir un templo porque el arca no tenía un lugar donde reposarla, tenía el rey David en su propio palacio, y esto desencadenó que David quisiera construir un templo que él no pudo llevar adelante, sino que su hijo Salomón. Y este templo de Salomón fue destruido, casi semidestruido, con la invasión de Nabucodonosor, y luego fue restaurado en el tiempo de Ezequías, ¿sí? Entonces, cuando el reino ya estaba dividido. Luego vino otro problema más con los hombres corruptos de algunos de los sacerdotes que oficiaba el sacerdocio. Esto no agradó a Dios de ninguna manera, y evidentemente cuál fue el desenlace, qué fue cómo terminó, y luego otra vez juicio sobre la corrupción espiritual de la nación hebrea. Y antes de continuar al capítulo número 5, vamos a entrar ahora a ver lo que fue la restauración nuevamente, pero en otro templo que se lo llamó el templo de Zorobabel. Antes les voy a mostrar la figura de lo que pudo haber sido el templo de Zorobabel.